Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente o por existir. Seres nocturnos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Relatos del Desierto. Hoy tenemos para ustedes algunas historias y leyendas que pueden pasar en tu propia casa. Los edificios, las casas tienen memoria y absorben energía de quienes ahí habitaron. Esta noche hablaremos de apariciones en casas antiguas. Soy la cronista nocturna y esta noche los acompañaré a conocer historias que les erizarán la piel. Vamos a escudriñar los rincones de viejas construcciones y a conocer algunos porqués de espíritus que no encuentran la paz y rondan por ahí, independientemente de lo que les haya pasado en vida. También conoceremos leyendas que han sido contadas de generación en generación y que nos hacen dudar de su veracidad, como la aparecida de la Rumorosa. La leyenda de la Rumorosa. Desde pequeña mis abuelos solían contarme muchas historias y leyendas, y a mis primos y a mí nos gustaba mucho ir a su casa en vacaciones de verano para escucharlos. De todas las historias y cuentos que nos contaban, nuestras favoritas eran de miedo, y recuerdo muy bien la leyenda de la Rumorosa. La Rumorosa es una zona que dicen que está llena de misterios y apariciones. Aunque mis abuelos no lo vivieron en carne propia, dicen que en sus tiempos la carretera era la más peligrosa del país y que había muchos accidentes y muchos de esos pasaban por las noches. Recuerdo que así empezaba la historia. En una noche con mucho viento, un trailero viajaba por la peligrosa carretera llamada La Rumorosa. Dicen que era muy traicionera, con pronunciadas curvas y las bajadas estaban muy empinadas. Así que muchos conductores evitaban viajar de noche, pero algunos no tenían otra alternativa que transitarla de madrugada justo cuando pasaban cosas extrañas. En medio de la niebla y de la oscuridad, algunos conductores veían a una mujer sin rostro, toda vestida de blanco, y su vestido se movía con el viento. Siempre estaba parada a un lado de la carretera. Cuentan que esa mujer nunca se movía del lugar, solo les pedía ayuda levantando las manos a los conductores. Algunos sentían el impulso de ayudarla orillándose a un lado de la carretera, pero como en aquel entonces la Rumorosa era de ida y vuelta, pararse lo hacía más riesgoso. Hay quienes decían que si se detenían, era fatal, que si paraban la marcha del carro, se daban cuenta que la mujer no era de este mundo, era una aparición. Otros eran más supersticiosos y corrían la voz que si veían a esa mujer de la Rumorosa era un mal presagio, que porque cuando la miraban parada a un lado de la carretera, de seguro en ese viaje sufrirían un percance o un accidente. Cuentan que esa mujer había muerto hace muchos años en esa zona donde se aparecía y fue condenada a vagar por la carretera. Dicen que antes de verla empiezan a sentir un sopor dentro del carro, una sensación muy extraña, como si todo el ambiente se volviera más y más pesado conforme se van acercando a la aparición. Y ahí, algunos preferían bajar los vidrios, y el frío que entraba casi los congelaba. Así que muchos preferían ponerse a rezar durante ese trayecto.
Una vecina de mi abuela le contó que un conocido de ella decidió pararse a ayudarle, porque creía que eran puros cuentos lo de la aparecida, y aprovechó que atrás de él no venía nadie, ni tampoco se veían luces al frente. Todo estaba oscuro. Pues el señor se paró y le preguntó que si necesitaba ayuda, y cuando esperaba la respuesta, de pronto la mujer desapareció. Pero él contaba que nunca había sentido tanto miedo, terror al ver una cara sin ser cara, como desdibujada, y que no sabía si era mujer o demonio, y se quedó pasmado sin poder moverse. El hombre logró reponerse del susto, y más adelante los frenos del camión le fallaron y casi pierde la vida en ese accidente. Decía mi abuela que el viento de la Rumorosa, como su nombre lo indica, esparce rumores. Voces de la gente que ahí ha perdido la vida y tratan de advertirle a los conductores que transitan por ahí que eviten viajar de noche y no caigan en la trampa de la aparecida de blanco que les pide ayuda, porque puede que no vivan para contarlo. Siempre que mi abuela nos platicaba esta leyenda, pensaba en el terror que se ha de sentir conducir de noche por la Rumorosa, sabiendo que quizá en cualquier momento se te puede aparecer esa mujer. Así me lo contaron. Seguimos en Relatos del Desierto. Esta historia nos transporta a una casona en un pueblo del norte del país. Se dice que la casa fue abandonada desde principios del siglo anterior, pero cuentan que aunque se ve desolada, alguien la habita. Le llaman la Casa de las Sombras. Ahí vivió una familia con mucho dinero, pero cuando la madre murió, todo se vino abajo, como si hubiera caído en la familia una maldición. Las siembras se secaron misteriosamente, todos los animales dejaron de comer y murieron. Los peones y trabajadores empezaron a huir hasta que solo quedó el esposo llamado Roberto. Don Roberto se encerró a piedra y lodo, nadie lo volvió a ver. Estaba muy triste por la muerte de su mujer y como no tenía hijos ni familia, nadie lo procuraba. Cuentan que don Roberto era muy avaro y trataba muy mal a los empleados. Dicen que por eso no tuvo hijos, porque la providencia se apiadó del mundo y no podía nacer un hijo de ese tipo tan desalmado. Dicen que golpeaba a los que no le obedecían y supuestamente su mujer murió de una golpiza de tantas que le dio mientras andaba borracho. El caso es que don Roberto se enojó mucho cuando murió y empezó a maldecir a todo el mundo, y cada que le pasaba algo, seguía maldiciendo y maldiciendo. Las malas lenguas aseguran que se hizo rico por hacer un pacto con el maligno, que le pidió el hacerse el hombre más rico y poderoso de la región, y sí lo logró. Pero el costo de ese trato es que iba a perder de un día para otro a quien más amara. Por eso se emborrachaba y golpeaba a su mujer, y cuando lo hacía le gritaba: «Te pego para que no creas que te amo», y así creía el muy iluso que burlaría el destino que ya tenía sentenciado. La casona se fue cayendo a pedazos y como nadie volvió a ver a don Roberto, los ladrones empezaron a entrar y a llevarse las pocas cosas que ahí había todavía. Pero en cuanto cruzaban la puerta, parecía que habían pisado otra dimensión. Todo ahí olía como a queso rancio, animal muerto y a desperdicios. Salía humo de las paredes, parecido a la niebla que hacía un macabro frío. Viendo eso, los ladrones salían corriendo y contaban su experiencia. Pasaron muchos años y la casa abandonada fue tapándose de hierbas y basura que la gente iba a tirar por fuera. Un día, unos ilusos buscadores de tesoros decidieron entrar a explorar la propiedad, pero ellos desconocían la historia aterradora de los que habían entrado antes. Primero entró Carlos, seguido por Mariano,
Con machetes lograron quitar las enredaderas que tapaban la puerta trasera. Lo primero que sintieron fue el olor nauseabundo y un frío que los paralizó. Se animaron a explorar más adentro. Todo estaba como si la casa no estuviera abandonada. Había poco polvo y los muebles como recién sacudidos. La chimenea tenía leña recién apagada. En el comedor, la mesa estaba impecablemente dispuesta a que alguien se sentara a cenar. Ambos exploradores se quedaron viendo y sintieron de pronto la necesidad de voltear. Voltearon hacia las escaleras, caminaron y algo los impulsó a subir. Al caminar, se escuchaba cómo crujían las escaleras. Ellos sentían mucho miedo y se iban acrecentando mientras subían uno a uno los escalones de madera. Al llegar al umbral, una fuerte energía los paralizó. No pudieron caminar más. Vieron al final del pasillo una puerta diferente a las demás, reluciente, parecía de oro, y por sus orillas salía un resplandor que los llamaba a adentrarse y descubrir qué tesoros o secretos escondía. Carlos y Mariano en esa ocasión no pudieron pasar porque esa cortina de energía no se los permitía. Se fueron a su casa algo decepcionados, pero una noche de borrachera decidieron volver. Impulsados por su desmedida ambición, se armaron con machete y lámparas y volvieron a entrar. Lo que vieron sus ojos no era precisamente lo de una vez anterior. Ahora se encontraba una casa destruida y abandonada, llena de polvo por todos lados. Eso sí, el mismo olor nauseabundo y la atmósfera gélida que les volvió a erizar la piel. Aún así, decidieron subir las escaleras y descubrir qué había en aquella puerta dorada. Lograron llegar venciendo su miedo y al estar frente a la puerta se miraron con complicidad a los ojos y entre los dos se empujaron. La puerta cedió y vieron frente a ellos un esqueleto sentado encima de un cofre negro. Discutieron si debían profanar ese espacio, pero decidieron hacerlo porque insistía Carlos que él los había llamado con la luz de la puerta y que seguramente querían el espíritu que tuviera el botín. A regañadientes Mariano cedió y temeroso le pidió permiso al difunto para moverlo de donde estaba. Carlos inmediatamente abrió el cofre negro sin batallar, pero jamás imaginó que eso iba a ser lo último que hiciera en esta vida. A Mariano una fuerza invisible lo empujó hacia la pared y en sus brazos quedaron los restos de don Roberto, y desde ahí alcanzó a ver cómo su amigo Carlos fue desintegrándose hasta convertirse en un esqueleto que se quedó sentado arriba del cofre negro. Tú también te quedaste con la duda de qué pasó con Mariano. Solo ellos lo saben. Nosotros no sabemos qué encontraremos al pasar el umbral de alguna construcción, así como la historia de Carlos y Mariano en la casa del cofre negro. Así como esa, hay muchas casas o edificios abandonados o habitados que tienen secretos guardados. ¿Conoces alguna? Compártela con nosotros en el chat www.reileterradio.com o bien al correo contacto @reileterradio.com. Como esta historia que nos la comparte una radioescucha, Juan Pedro y Max. Hace unos meses, Juan Pedro, un amante de los perros, decidió mudarse a un pequeño pueblo con su fiel compañero canino Max. Encontraron una casa antigua con un encanto rústico que les hizo sentir que finalmente habían encontrado un hogar. La primera noche fue tranquila. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en las semanas siguientes. Max, por lo general un perro mansito y juguetón, comenzó a comportarse de manera muy extraña. Juan Pedro pensó que era simplemente la adaptación a la nueva casa, pero algo no estaba bien. Todas las noches, a las 3 de la mañana en punto,
Max se dirigía hacia una pared lisa en la sala de estar y ladraba con ferocidad. Una noche Juan Pedro despertó asustado e intentó calmarlo, pero el perro continuaba mirando fijamente a la pared como si viera algo invisible y no dejaba de ladrar. Su dueño, cada vez más preocupado, decidió investigar. Se preguntaba qué podría inquietar tanto a Max en ese rincón específico de la casa. Pero por más que buscaba, no encontraba nada inusual. Pasaron las noches y la curiosidad de Juan Pedro creció. Empezó a preguntar a los vecinos sobre la historia de la casa, buscando respuestas. Algunos mencionaban a vecinos anteriores, pero nada del otro mundo. Una tarde, una anciana del pueblo le contó sobre uno de los antiguos propietarios de la casa que nadie le había mencionado. Un hombre excéntrico que desapareció misteriosamente hace muchos años. Se decía que practicaba rituales oscuros y se rumoreaba que su espíritu aún rondaba la casa. La deducción fue instantánea en la mente del muchacho. Comprendió que Max no ladraba hacia la pared, sino hacia algo más allá de lo visible. Decidió realizar una especie de ritual por sí mismo para descubrir la verdad. La noche siguiente, a las 3 de la mañana, Juan Pedro se sentó con Max en el mismo rincón. Cerró los ojos y empezó a hablar en voz baja, como si estuviera tratando de comunicarse con alguien en el más allá. Fue entonces cuando Max, en lugar de ladrar, comenzó a aullar en respuesta. Juan Pedro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Había logrado contactar con el espíritu del antiguo dueño? Desde esa noche, Max y Juan Pedro vivieron en armonía con el espíritu. Parecía que el antiguo propietario solo quería ser recordado. Los ladridos cesaron y la casa antigua encontró la paz. Hay quienes encuentran la paz con un rezo. Cuentan que los animales poseen sentidos más agudos que los seres humanos y que son capaces de percibir lo que nosotros no. Que sus ojos pueden detectar presencias que escapan a nuestra vista y sus oídos perciben sonidos que pueden resonar de otras dimensiones desconocidas para nosotros. Es como si ellos estuvieran conectados con otros mundos. Algunos creen que cuando un perro o gato se queda viendo a un punto vacío, está observando algo que no pertenece a este plano. Ya regresamos a Relatos del Desierto, en este mes del misterio y del terror. Todos mis compañeros de la radio realmente le están echando ganitas. Y así será todo este mes. Nos enseñarán sus secretos que te aterrarán. Pondrán la música más terrorífica y algunos hasta asquerosa. Vamos a descubrir quién lo hará. Gracias a todos por comunicarse con nosotros aquí en su programa. Dicen en la página Vela saluda. Betorutsu también nos saluda. Dice que no tendrá perros y que va a seguir practicando su risa malvada. Dice que con esa historia no va a tener perros. Realmente no sabes de lo que te pierdes. Deberías de platicar con Gonsen. Continuamos esta noche. ¿Alguna vez has sentido que un muñeco o muñeca se te queda viendo? ¿O de pronto despiertas en la noche
escuchando el sonido de un juguete que seguramente dejaste apagado? La historia de la fábrica podrá darte una explicación. En una ciudad muy pequeña que en la antigüedad fue próspera por su fábrica de juguetes, se va a centrar esta historia. Cientos de trabajadores laboraban todo el día fabricando juguetes que eran enviados a todas partes del país y vendidos como pan caliente. Muñecas, trenes, figuras de luchadores, carritos, cajas de música, entre muchos otros objetos para niños, eran creados por artesanos de esa región. Sin embargo, aquel espacio donde se creaban juguetes para traer risas y felicidad infantil se convirtió en un trágico escenario de esta escalofriante historia. Una serie de accidentes que terminaron con la vida de muchos de sus empleados de manera misteriosa. Todo comenzó en los años 50, cuando la demanda de juguetes estaba en su auge. Los trabajadores pasaban largas horas ensamblando muñecos, trenes de cuerda, pero las condiciones de ahí no eran óptimas, no eran seguras. La maquinaria que utilizaban era vieja y peligrosa, lo que causaba muchos accidentes, algunos mortales. El primero que ocurrió fue cuando uno de los trabajadores, mientras ensamblaba un muñeco, quedó atrapado en una de las máquinas. Solo sus compañeros escucharon los gritos desesperados de su amigo, de su compañero, al quedarse atrapado. Lo más perturbador es que en el silencio que siguió a su muerte, los muñecos en los que trabajaba empezaron a moverse solos, como si el último aliento del trabajador se hubiera quedado atrapado dentro de ellos. Después de ese accidente, la fábrica nunca fue la misma. Otros trabajadores comenzaron a notar cosas extrañas, herramientas que se movían del lugar, juguetes que aparecían en las esquinas donde nadie los había dejado. Pero lo más inquietante eran los sonidos que escuchaban cuando se ocultaba el sol. Se oían risas infantiles, pequeñas carcajadas que resonaban en cada rincón de la fábrica. Con el paso del tiempo, los accidentes continuaron. Uno de los más macabros fue el de una trabajadora que quedó atrapada en la cinta transportadora. Los testigos dicen que justo antes de morir, los muñecos a su alrededor empezaron a reírse. ¿Pueden ustedes imaginarse? Se burlaban como si supieran el destino de esta pobre mujer. Nadie pudo explicar cómo sucedió, pero después de esa muerte se hicieron más presentes esos sonidos de juguetes y las risas de niños por todos los lugares de la fábrica. Finalmente, después de una serie de tragedias y debido a la mala reputación que ganó el lugar, la fábrica fue cerrada. Durante años permaneció abandonada hasta que décadas después fue convertida en un museo donde exhiben aquellos antiguos juguetes que una vez fueron producidos ahí. Lo que nadie esperaba era que al abrir las puertas del museo también se despertarían los espíritus ahí presentes. Los vigilantes nocturnos fueron los primeros en notar que algo no estaba bien. Al principio, se trataba de pequeños detalles, muñecos que aparecían en diferentes lugares de las salas, carritos que comenzaban a moverse solos y una vez más
los sonidos de los juguetes y las risas. Uno de los vigilantes nocturnos, al hacer su ronda habitual, se topó con una escalofriante escena. En la sala donde se exhibían los carritos y los trenes, vio como uno de los trenes comenzó a moverse por sí solo, recorriendo el riel de manera lenta. Al detenerse para observar mejor, notó que en uno de los vagones del tren había algo que no debía estar ahí. La figura borrosa de alguien, sentado, mirando fijamente al vigilante a los ojos. Aterrorizado, el vigilante intentó salir de la sala, pero antes de que pudiera dar un paso sintió una mano fría en su hombro. Al voltear, no había nadie, pero a sus pies encontró una fila de muñecos alineados perfectamente, con sus ojos brillando en la oscuridad. Uno de ellos, el más cercano, movió su cabeza hacia él, como si lo estuviera observando. El vigilante jamás volvió a pisar el lugar. Con el tiempo, los relatos y los cuentos de apariciones se hicieron más frecuentes. Las personas que visitaban el museo empezaron a contar historias de cómo sentían que los observaban, especialmente en la sección de muñecos antiguos. Algunos aseguraban que los ojos de los muñecos seguían sus movimientos por toda la sala, y más de uno afirmó ver pequeñas sombras correr entre las vitrinas y escuchar risitas siniestras. Lo más aterrador es que en ciertos días del año, las viejas máquinas de ensamble que alguna vez operaron en la fábrica vuelven a activarse. El ruido de las correas, los engranajes y las cintas transportadoras llenan el aire del museo, como si los trabajadores, aquellos que murieron entre las máquinas, estuvieran de vuelta en sus puestos, continuando con su labor más allá de la muerte. Dicen que las almas de los que murieron en la fábrica quedaron atrapadas entre los juguetes que ellos mismos crearon, y que esos juguetes, aquellos muñecos de ojos brillantes y sonrisas extrañas, siguen esperando que alguien se atreva a mirarles fijamente para llevarlos de vuelta al mundo de los vivos. Así que si alguna vez te encuentras con un viejo muñeco o muñeca, ten mucho cuidado. Puede que lo que estés mirando sea el alma de uno de los trabajadores que murió en aquella fábrica, atrapado en un juguete que ayudó a crear, condenado a observar, esperando que alguien más cruce con él su mirada para liberarse o para llevarte con él. Objetos y lugares pueden contener más de lo que vemos. En ocasiones las almas atormentadas que han sido atrapadas en el tiempo aprovechan un detonante para hacerse presentes en nuestra realidad. Como la siguiente historia. Había algo en la casa desde el primer momento en que Marta y Javier cruzaron el umbral. La casona, de paredes viejas y de techos altos, había pertenecido a una familia adinerada hace muchos años, pero ahora estaba vacía. Lo que les llamó mucho la atención eran los espejos. Había espejos en casi todos los cuartos, grandes, antiguos, con marcos de madera oscura tallada, otros con marcos dorados y más pequeños.
otros solo el espejo de la pared que parecía nuevo. La primera noche para los recién casados fue tranquila, o al menos eso parecía. Sin embargo, Marta se despertó varias veces durante la madrugada. Había algo en el ambiente, una sensación de estar siendo observada, aunque no lograba entender por qué. Desde la cama, notaba cómo el pasillo, apenas iluminado por la luz de la luna, reflejaba sombras extrañas en el gran espejo que ahí había. A pesar de lo irracional que parecía, sintió una punzada de miedo, pero trató de convencerse de que solo era su imaginación y volvió a dormir. Al día siguiente, decidió limpiar el polvo de uno de los espejos del pasillo. Mientras pasaba el trapo por el cristal, notó algo extraño. Su reflejo parecía un poco desfasado. No mucho, apenas una fracción de segundo, pero lo suficiente para que su corazón se le acelerara. Pensó en decirle a Javier, pero decidió no hacerlo. Él nunca creía en esas cosas, pensó, y probablemente le iba a atribuir eso a que estaba cansada, a que la casa era vieja y que esos espejos necesitaban ser reemplazados. Y Marta sentía una fascinación por esos viejos espejos. Pero algo no estaba bien. Cada vez que Marta pasaba frente a los espejos, tenía la incómoda sensación de que su reflejo no la seguía exactamente, como si los espejos tuvieran su propio tiempo, su propia realidad. Y, lo más perturbador, es que siempre había algo al fondo, una sombra que no pertenecía a la habitación, pero que, al girar, nunca estaba allí. Con el paso de los días, Marta empezó a obsesionarse con esa idea y por las noches cuando dormía tenía horribles pesadillas. En ellas, caminaba por el pasillo, pero los espejos estaban rotos, y a través de los pedazos veía rostros que la observaban desde el otro lado. Despertaba sudando, con el sonido del vidrio rompiéndose resonando en su mente. Una noche, mientras Marta intentaba conciliar el sueño, algo la hizo despertar de golpe. Escuchó un ruido. Era suave, como un crujido, pero venía del pasillo. Se levantó lentamente, su corazón latía con un ritmo muy acelerado. Caminó hacia la puerta, y desde allí pudo observar el espejo del pasillo. La luz de la luna apenas iluminaba la superficie, pero pudo distinguirlo claramente. Una figura alta, borrosa, estaba de pie, justo al otro lado del espejo. Era una silueta oscura, con ojos profundos que parecían observarla desde el otro lado. Ella se quedó fijamente mirando y tratando de entender qué era lo que estaba viendo. La figura permaneció inmóvil, como esperando a que ella hiciera el primer movimiento. Finalmente, Marta cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que todo era un sueño. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. El espejo reflejaba el pasillo vacío. Durante el día, Marta intentó ignorar lo que había visto. No se lo contó a Javier. Él no creía en esas cosas. Pero la casa se sentía cada vez más extraña, como si algo o alguien estuviera observándola a través de los espejos. Cada que pasaba por el pasillo, sentía la necesidad de apresurar el paso, evitando mirar los reflejos. La situación empeoró cuando, una noche, Javier también comenzó a notar cosas extrañas. Mientras cruzaba el pasillo hacia la cocina, se detuvo frente al gran espejo. Allí, su propio reflejo lo observaba, pero no de manera habitual. Su reflejo no se movía al mismo tiempo que él. Cuando levantó la mano, su imagen tardó en seguirle, como si algo más estuviera imitando sus movimientos desde el otro lado del cristal. Entonces lo vio. Su reflejo le sonrió, una sonrisa grotesca y distorsionada, algo que Javier no había hecho. Lo invadió el miedo, pero no dijo nada. Volvió a la cama. De pronto un grotesco ruido despertó a la pareja. El espejo estalló en 1000 pedazos, llenándose el pasillo de un silencio pesado y sofocante. Marta y Javier corrieron aterrorizados por el estallido. Lo que encontraron fue algo mucho más perturbador que un simple cristal roto. En los fragmentos esparcidos por el suelo, los rostros que habían visto antes seguían ahí, atrapados en los trozos de vidrio, ahora con algo diferente. Cada rostro parecía más nítido, más real. Sus ojos profundos no solo los observaban, los seguían. Marta se agachó, paralizada, incapaz de apartar la vista de uno de los pedazos más grandes. Allí, en ese fragmento, su propio rostro le devolvía la mirada, pero no era ella. La sonrisa torcida que se formaba en el reflejo era de otra persona,
una versión grotesca y sin alma que le invitaba a acercarse más. Javier, que hasta el momento había intentado mantener la calma, sintió como el aire en el pasillo se volvía irrespirable. Retrocedió lentamente, pero al mirar a su alrededor, notó algo aún más aterrador. Los demás espejos de la casa empezaban a crujir, como si el estallido inicial hubiera despertado algo mucho más oscuro. Las grietas comenzaban a extenderse en los cristales, como telarañas que atrapaban a las sombras del otro lado. Entonces lo entendieron. Las figuras no estaban solo dentro de los espejos. Las sombras que antes solo los observaban desde el otro lado habían sido liberadas y ahora llenaban la casa. Marta intentó levantarse, pero fue en vano. Sentía como si el suelo mismo la sujetara. Javier gritó su nombre, pero cuando ella lo miró, ya no era Marta quien estaba ahí. Era su reflejo distorsionado que se giró hacia él con una sonrisa vacía. No hubo tiempo para escapar. Esa misma mañana, los vecinos escucharon el eco de un cristal rompiéndose, pero la casa ya estaba en silencio. Cuando los nuevos propietarios llegaron, se fascinaron por todos los espejos que había en la casa, grandes, pequeños, enmarcados perfectos, reflejando la antigua belleza de la casa. Decidieron hacerla un restaurante de lujo, que resultó todo un éxito. Hay comensales que aseguran que al pasar frente a un espejo del pasillo de arriba, ven a dos figuras que no pertenecen al presente. Son un hombre y una mujer, atrapados para siempre, sonriendo macabramente desde el otro lado del espejo, esperando a que alguien más entre para quedarse en su lugar. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a verte en un espejo esta noche? ¿Se acuerdan que sus abuelos tapaban los espejos algunas noches del año? ¿Sabrán algo de este tema? Habría que averiguarlo. Se cuentan historias, leyendas y cuentos de viejas construcciones, de panteones, de iglesias, cementerios, pero también las hay de conventos. En lo más profundo de una región apartada, rodeado de colinas y árboles retorcidos por los años, se alza el antiguo convento de Santa Priscila. Sus muros de piedra erosionados por el tiempo y la soledad todavía conservan una majestuosidad inquietante, como si las tragedias que ocurrieron dentro de sus muros lo mantuvieran vivo de alguna manera. El convento, abandonado desde hace décadas, ha sido objeto de innumerables historias y leyendas. Sus pasillos y celdas vacías se han convertido en escenarios de aparecidos y sombras inexplicables. Se dice que en sus mejores tiempos, Santa Priscila fue el refugio de paz para una congregación de monjas de clausura, dedicadas al silencio y a la penitencia. Las mujeres que vivían ahí entregaban sus días y noches a la oración, alejadas del mundo exterior. Pero algo ocurrió. Los documentos históricos no lo revelan del todo, pero lo que cuenta la gente de generación en generación es que hubo una serie de sucesos oscuros que llevaron al cierre abrupto del convento. Algunas de las monjas murieron repentinamente, mientras que otras simplemente desaparecieron, como si hubieran sido tragadas por la mismísima oscuridad que envolvía el lugar. Los pocos habitantes del pueblo cercano todavía recuerdan la última noche en que las campanadas del convento resonaron. Fue un sonido extraño, prolongado, diferente a cualquier otro toque que se hubiera oído antes. Esa misma noche, dicen, las luces en las ventanas del convento se apagaron para siempre.
Décadas después, el lugar fue reabierto como museo, un intento de preservar su historia. Pero la gente que lo visitaba no solo encontraba viejos muebles, altares y reliquias, también se encontraron con misterios hechos que no se podían explicar. Como casi siempre, la primera persona que notó algo raro fue el guardia nocturno, que se encargaba de cerrar el museo todas las noches. Durante su ronda habitual, antes de sentarse por fuera de las puertas del convento, escuchó lo que describió como un ruidito apenas perceptible. Parecía un rezo que venía de una capilla. Al principio pensó que alguien se había quedado adentro, pero cuando llegó al altar no vio a nadie. Sin embargo, en una de las bancas encontró lo que parecía la figura encapuchada de una monja arrodillada en oración. El vigilante retrocedió, paralizado por el miedo. La figura, inmóvil, parecía concentrada en sus rezos. El ambiente en la capilla se sentía frío, como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Cuando el señor vigilante parpadeó, la figura ya no estaba. Lo único que quedaba era como un eco inquietante, el sonido del rezo desvaneciéndose en el aire. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a contar historias parecidas. Visitantes del convento decían haber visto sombras al cruzar los pasillos en completo silencio, como si las antiguas monjas aún caminaran por sus celdas. Algunos habían dicho que escucharon susurros o cánticos lejanos que apenas se escuchaban. Pero lo más perturbador ocurría en el campanario. A pesar de que la campana y todas las campanas que ahí había estaban rotas y oxidadas, algunas noches resonaban con un tañido profundo y macabro. Nadie podía explicar cómo sucedía, pero los pobladores afirmaban que cada vez que la campana sonaba, algo maligno se despertaba en el convento. Aquellos que se encontraban cerca hablaban de una sensación de ser observados, de que algo o alguien se movía cerca de ellos, siguiéndolos en cada uno de sus pasos. Una tarde de invierno, unos turistas decidieron quedarse a pasar la noche en el convento, escondiéndose antes de que lo cerraran, debajo de unas bancas. Esos visitantes llevaban cámaras de video. Iban también con linternas en mano y empezaron a recorrer todos los rincones sin que los viera el guardia. Y también iban documentando todo en video. Parecía que todo estaba tranquilo. Pero de pronto, en punto de la medianoche, uno de los exploradores, mientras caminaba por el pasillo principal, vio una sombra donde se topaba la pared. Pensó que era uno de sus compañeros, pero cuando lo llamó no obtuvo respuesta. Al acercarse, la sombra desapareció. Poco después, otro del grupo sintió una mano fría que le tocaba el hombro cuando entró a una de las capillas, aunque asegura que estaba completamente solo. Lo más aterrador fue lo que captaron las cámaras. Al revisar después las grabaciones, vieron claramente
figuras encapuchadas moviéndose entre ellos y que además los seguían, cosa que nunca vieron en persona, pero que estaban ahí. Ellos fueron acompañados por su travesía sin darse cuenta. Después de esa noche, ninguno de ellos volvió a acercarse al convento. Las grabaciones, aunque impactantes, solo sirvieron para confirmar lo que los habitantes del pueblo ya sabían. El convento de Santa Priscila no estaba vacío. Algo había quedado atrapado entre sus muros y cada noche, cuando el sol se metía, las monjas en espíritu recorrían los pasillos. Los más ancianos del pueblo cuentan que aquellas monjas no encontraron la paz que buscaban en vida y que ahora sus almas están condenadas a vagar por el convento, atrapados en un ciclo eterno de penitencia. Nadie sabe qué ocurrió realmente en Santa Priscila, pero muchos coinciden en una cosa: el pasado de ese lugar sigue vivo. Y si alguna vez oyes el tañido de unas campanas de un convento, recuerda que puede ser una advertencia. No es solo el viento o casualidad. Puede ser el llamado de aquellas almas que no han podido partir, las mismas que esperan a alguien que comete el error de quedarse ahí demasiado tiempo. Con esta historia llegamos al final de nuestro viaje por los recovecos de historias fascinantes de aparecidos. Prepárate para un octubre inolvidable en Reilete Radio. Cada programa le dará su toque especial de misterio, transformándose para estar en sintonía con el mes más inquietante del año. Estén atentos. Gracias a los que me acompañaron en el chat: Petorutsu, Gonsen, Elo y el pastel de chocolate, Vela, Guajiros. Gracias por estar. Hasta la próxima noche, cuando las sombras vuelvan a danzar y den vida a la cronista nocturna, para compartir con ustedes los relatos del desierto. Descansen en paz, si pueden. Reilete Radio. Da vuelta a tus sentidos.